Pensando y retomando el tema de la resiliencia y con lo que tú nos hablabas ahora de la confianza, porque resaltaste la confianza, o sea, estamos tan confiados que yo me devolvía a nuestra infancia, estamos tan confiados en nuestro padre y en nuestra madre que podemos ir a ciegas sabiendo que ese es nuestro respaldo, pero seguramente nuestro padre y nuestra madre, y hablemos de nuestra madre patria, viene reformada o viene restaurada de mucha resiliencia. Entonces, pensando en esa resiliencia, Ramón Ignacio, ¿qué crees tú que significa liderar allí en la institución desde el servicio? Claro, es que primero es una vocación, ¿sí? Cuando uno está en un oficio religioso, el padre dice por la intención. Cuando uno se va a casar, tiene la intención. Cuando uno va a montar una empresa, tiene la intención. Entonces uno siempre anda con intención, ¿sí? Con la intención de ir a bailar, con la intención de trabajar, con la intención de hacer deporte, de adelgazar, de estudiar. Lo más importante es la intención. Si la persona tiene esa intención y es un entorno tan exigente, pues te cuento que yo soy feliz logrando un resultado y tener un reconocimiento y hacerlo más por el país. O sea, hay algo mucho más grande. ¿Quién nos enseñó a ser fuertes? Detrás de cada título y cada camino recorrido existe un desafío constante. Acompañar no solo a equipos, sino también a familias, amigos y a nuestro propio ser. En esa búsqueda de equilibrio entre dar sin fallar y dejar huellas de amor, se escriben historias de fuerza, de resiliencia y de sueños. Algunos alcanzados, otros no. Mi nombre es Gaxali y te doy la bienvenida a un episodio más de Diario de un Líder, donde podremos escuchar historias que dejan huella. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario desde donde se están conectando el día de hoy. Les doy la bienvenida a un episodio más de Diario de un Líder, en historias que dejan huella. El día de hoy tenemos un invitado, nuestro primer invitado hombre a este programa. Hemos pasado por muchas mujeres, hoy tenemos esa voz fuerte masculina que nos va a acompañar, en donde estoy absolutamente segura de que nos va a dejar más de una huella a través de esta historia de vida tan conmovedora y tan inspiradora. Yo te doy la bienvenida y mi gratitud, Ramón Ignacio, por aceptar esta invitación a Diario de un Líder. Ramón Ignacio es una persona que para nosotros en Aconex es muy especial. Él es exgerente de un banco, es reservista del Ejército Nacional y es coach ontológico. Ramón Ignacio, quiero que brevemente tú les cuentes hoy a nuestros oyentes y a las personas que se conectan quién es Ramón Ignacio. Bueno, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches donde se encuentren en cualquier parte del universo. Ramón Ignacio Barragán es un hijo de familia muy humilde, muy trabajadora. Estudios, pues he realizado bastantes estudios que yo creo que lo más importante es que soy una persona con unos principios y unos valores muy importantes que son los que me han venido formando durante toda mi vida mis padres y las empresas donde he trabajado y hoy en día desde donde sirvo como profesional oficial de reserva del Ejército Nacional a través del Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral. Ramón Ignacio, vamos al grano directo porque creo que tú tienes tantas cosas que nos pueden inspirar y tantas herramientas que nos puedes regalar que voy a empezar con la primera pregunta que tenemos para ti el día de hoy. Eres exgerente de uno de los bancos más conocidos en nuestro país, Colombia. Actualmente eres reservista del ejército y adicional eres coach. ¿Cómo se unen o cómo se enlazan esos tres mundos, Ramón? Bueno, sí, trabajé 41 años en el sector financiero. Comencé la parte operativa, administrativa, comercial, banca de personas, banca empresarial y gobierno. Los últimos 15 años de gobierno y en esos 15 años, pues
Hace 15 años comencé a ver una nueva forma de la vida y fue cuando tuve la oportunidad de conocer a través de Forum de la Universidad de La Sabana, liderazgo, gerencia de coaching. Y ahí conocí a una persona también que fue un gran mentor, César Fernández, otro gran coach que hay. Y él me dijo que tenía las cualidades de un buen coach ontológico y pues empecé a investigar más y vine a dar a Aconex con Sandra Rosso, que es mi mentora, mi profesora, la persona que me ha abierto el camino a una nueva vida y que cambió totalmente mi vida. Entonces, a partir de ese momento, empecé a ver que a través del coaching lograba una serie de acercamientos muy positivos hacia los clientes y que creo que eso marcó mis últimos 15 años en la vida de ese mundo del trabajo hacia una vida del coaching, de la persona, de más cercanos y de conocer un poco más, tanto conocerme como conocer a los demás. Ramón Ignacio, tú acabas de hacer como una revelación para mí, en donde uno piensa que el coach y el coach ontológico específicamente está solamente dirigido a ciertos núcleos corporativos o sociales, pero tú ahora dices, yo adherí la vida del coach también para atender, para servir a mi cliente. Y qué importante cuando nosotros realmente podemos desde esa profesión conectar con estas personas a través del servicio. Y creo que ya estoy empezando a entender por dónde va ese enlace. Ramón Ignacio, yo leía, o bueno, nosotros leíamos en tu perfil que eres reservista del ejército. Yo te cuento a manera personal que mi rural lo hice con la policía, que no es igual, pero pues puede tener algo por ahí parecido. Y me generó la duda de por qué nosotros, y me incluyo antes de haber hecho el rural, podemos tener ese sesgo de ver a estas instituciones de una manera tan rígida cuando detrás de esto hay unas personas que sirven con tanta pasión y con tanta presión, además a nivel social. ¿Por qué crees que podemos tener nosotros tan sesgado este observador? Sí, este observador es precisamente el coaching me ayudó a identificar eso. Cuando entré a formar parte de nuestro glorioso Ejército Nacional como profesional oficial de reserva, eh, bueno, hay que hacer una distinción que hay unos que las personas que trabajan en el ejército durante toda la vida y se pensionan, pues pasan a ser de la reserva. Nosotros somos profesionales de reserva porque nosotros somos un grupo especial de profesionales en unas áreas específicas que le servimos a las fuerzas militares. Puede ser a la policía, al ejército, a la fuerza aeroespacial o a la armada. En el caso mío fue al ejército donde entré a formar parte de ese enlace. Nosotros trabajamos por vocación, trabajamos porque nos gusta, nosotros no tenemos salario, pero hacemos una carrera militar eh, con la misma doctrina y con la misma disciplina y con la misma entrega. Y cuando tú dices que por qué ese cambio y por qué donde las personas tienen como esa visión de lo fuerte de las fuerzas militares, hay un tema muy importante que fue cuando uno ve las partes del coaching ontológico que es el aprendizaje y es dejar el aprendizaje de cero y irlo evolucionando, pues eso fue lo que hice cuando llegué al ejército, uniformarme, la disciplina, la moral, los principios, los valores, todo lo que corresponde a la vida militar rigurosa, esa disciplina, ese entrenamiento, estarse alistando, esa preparación. Entonces ahí ya empecé a ver el coaching y a ver que podía de verdad este modelo del coaching que había estudiado llevarlo a la realidad, adicional a lo que siempre había hecho. Pasar de la parte operativa a una parte administrativa implica grandes cambios y de la parte administrativa a la comercial grandes cambios y pasar a la banca de personas grandes cambios, a la empresarial grandes cambios, a la corporativa grandes cambios y a la vida pública en cuanto al sector gobierno es muy complejo pasar de un balance a un presupuesto. Entonces, todos estos cambios me di cuenta que el ser humano es resiliente, que el ser humano cambia, que el ser humano muta y eso nos lleva a nosotros a trabajar de una manera diferente, como dice Maturana y Chavarría. Nosotros las conversaciones eran diferentes, el público era diferente, pero éramos el mismo ser y yo creo que ahí donde está
el secreto de aceptar el reto y entrar como profesional oficial de reserva a servirle al país de una manera tanto interna como externa, que es lo que llamamos fortalecimiento a las propias tropas, 270.000, 300.000 hombres, a pasar al otro lado a servirle a la población civil. Qué inspirador eso que dices y sobre todo analizaba yo cuando tú hablabas de grandes cambios, ¿no? Y es que nosotros los seres humanos somos un constante movimiento, una constante evolución. Seguro si alguien hoy se sienta con nosotros a hablar, pues no somos los mismos de hace 20 años, de hace 30 años, cuando todo ha ido evolucionando en nuestras vidas. Y eso me lleva a pensar en cómo nosotros aprendemos de las personas también que nos rodean, ¿no? Ramón Ignacio, del entorno. Y ahí me genera la inquietud de preguntarte qué emociones que tú de pronto has visto repetitivamente o reiteradamente en el ejército te han inspirado para que tú quieras continuar en esta linda labor que haces como reservista y además que acompañas a tantas personas allá, ¿no? Sí, una mente fortalecida, el deber cumplido, la disciplina, el valor, la valentía, el honor, la fe, la constitución, el preservar todos nuestros valores. Yo creo que lo más importante y la parte emocional es en estos momentos acompañar a las personas como en esta oscuridad, en que hay una luz al otro lado, en darle voz a los que no tienen voz, es decir, a un soldado, a un suboficial, a un oficial, los rangos, las categorías, las jerarquías, que en las compañías privadas también los hay. Lo que pasa es que en las privadas pues no hay tanto respeto y tanto honor y respetar lo que se llama la intención del comandante. La intención del comandante es el mandato y eso es lo que se hace. Y mientras que en una empresa tú peleas las metas, tú dices, no, o sea, quemamos y perdemos un poco de tiempo en unas discusiones que no tienen ningún sentido. Y hay algo muy importante que ves que es que si nosotros miramos la batalla de Old Baldy, que fue en marzo más o menos de 1953 en Corea, cuando los colombianos con valentía y con resistencia en el campo de batalla los denominaron los demonios de las trincheras, pues más o menos eran de 400 a 1.500 soldados del Batallón Colombia que fueron a representar, fue el único de América, de Sudamérica, que fueron a combatir en Corea precisamente porque estaban preparados, porque eran personas decididas, con capacidades, y llegaron acá con tareas y misiones cumplidas. ¿Y eso qué hizo? Que esa perseverancia de lo que se llama el entrenamiento y ese alistamiento y esa preparación nos llevaron a tener experiencias que nos llevaron a construir manuales. Entonces uno se da cuenta que todo eso fuerte que se ve afuera, pues adentro realmente lo gozamos, lo disfrutamos con mucha disciplina y con mucho valor y con mucho amor a la patria. Hablaste reiteradamente de dos cosas, Ramón Ignacio. Hablabas de la voz y hablabas del eco. Y yo me lo imaginaba ya en la voz interior y el eco de nuestra alma. Y me generaba como ese cuestionamiento de cuál sería la importancia de escuchar, sobre todo en ese rol que tú tienes y en el lugar en donde te desempeñas, de escuchar a cada soldado, de escuchar a cada colaborador de esa institución para que pueda continuar en esa misión. ¿Cuál crees tú que es el papel más importante de esa escucha? Pues es total. Dentro, como sabemos, dentro de una de las variables del coaching ontológico está la escucha, eh, los juicios, bueno, las conversaciones, todo lo que conocemos del coaching ontológico, y eso es lo que trabajo mucho en el ejército, porque dentro del liderazgo está el liderazgo militar y está pues todo el tema de ahora la guerra de liderazgo es cognitiva, pero lo más importante de escuchar es la voz del que no tiene voz. Es decir, por rango habla un alto oficial y los demás escuchamos y escuchamos por respeto, por honor, por lealtad, por todo. Cuando hay que intervenir, intervenimos, pero el tema es escuchar, porque si tú como coach ontológico escuchas a cada uno de tus soldados, sabe cada uno qué situación está viviendo. Y esa película que él tiene es su propia historia y todos tenemos nuestra propia historia, nuestras propias batallas. Cuando nosotros nos dan una condecoración, cuando nos dan a nosotros una medalla, cuando nos dan un diploma, pues eso es lo que nos hace a nosotros ver
que se logra el objetivo. Es decir, ahí constantemente se ve lo que llamamos en acción, que es el coaching en acción, que es lograr los resultados. No hablar, sino planear y ejecutar y tener resultado y el resultado esperado. Entonces yo creo que ahí lo más importante es darle voz a los que no tienen voz y escuchar. Al escuchar a la persona, el conocerlos, eso nos lleva a ser diferentes, ya que realmente nos sigan como líderes. Ramón Ignacio, ¿cómo podrías o cómo haces tú para poder darle esa fuerza a esas personas que acompañas y que viven en constante presión para que sigan en esa disciplina, en esa pasión, sabiendo que hay un riesgo y que necesitan de verdad de muchísimo, muchísimo amor por lo que haces, por lo que hacen? ¿Cómo haces tú para poderlos acompañar? Primero que, bueno, pues después de la pregunta anterior del escuchar, es ver que lo primero es conocerse. Cuando uno se conoce y ha trabajado la inteligencia emocional y la tiene bien desarrollada, esas habilidades blandas, porque las habilidades técnicas del entrenamiento, de un arma, del ejercicio físico, el entrenamiento, eso tiene muy importante el ejercicio, el entrenamiento, la doctrina, la experiencia, el entrenamiento. En la vida civil la gente no entrena. Allá una ceremonia se entrena, una entrega de una medalla se entrega, un ejercicio físico se entrena, todo es con entrenamiento. Dicen que se debe entrenar tan fuerte que cuando estemos en la guerra parezca un paseo o una fiesta. Es decir, es el entrenamiento de la mente fortalecida. Entonces yo creo que aquí lo más importante es tener emocionalmente desarrollada esa habilidad y esas competencias blandas. ¿Por qué? Porque si tú las has entrenado, cuando tengas el momento de tomar una decisión, tienes una alta precisión como un arma, ¿sí? Tú te afinas como el que está jugando basquetbol y afina tanto la cesta, la cesta, la cesta, hasta que lo hace, lo va desarrollando y hay que hacerlo continuamente, continuamente y continuamente y continuamente, y eso es lo que hacemos allá en el ejército, el entrenamiento, la disciplina, muy importante, la preparación. Wow. Y allí me quedé pensando en que definitivamente en este contexto la resiliencia no es opcional, Ramón. ¿Cómo se construye la resiliencia desde ese liderazgo? Sí, es que el tema de la resiliencia se construye planeando unos objetivos y la acción. Es que cuando hablamos de la resiliencia, hablamos muchas veces de que primero que ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Que es estar ahí. Pero el tema de la resiliencia es que aquí se aprende, o sea, hay una cosa que se llama las lecciones aprendidas. Y es que cada vez que tú haces un ejercicio, ve qué falló y qué funcionó. Con base en eso es donde aquí tú no puedes volver a fallar. Es decir, si yo estoy apuntando a hacer 100 flexiones de pecho, pues tengo que comenzar con 10, con 20, con 30, con 40, o sea, progresivamente y tengo que cada vez hacerlo mejor y estarme autoevaluando, cosa que no pasa en la calle. En la calle tú no vas cumpliendo las metas y tú sigues haciendo lo mismo, tú sigues haciendo lo mismo. Y uno en las compañías, pues no, hoy en día, pues eso no generas valor. Entonces, para generar valor agregado, tú tienes que, no es una opción, sino que es que tú tienes que llegar a la acción. Y eso es lo que me pasa a mí y me pasaba en la empresa, es dar resultados, ser buena persona y lograr que todos esos objetivos que se hicieron se lleven a la acción y se cumplan y que no violen, por ejemplo, en el caso nosotros tenemos los derechos humanos, esos no se pueden violar, la Constitución no se pueden violar, es decir, tenemos que cumplirlos estrictamente. Entonces, es lo que nos da la resiliencia. Qué lindo y qué inspirador lo que tú nos compartes. Creo que al escucharte me he podido devolver en los primeros pasos que yo daba, Ramón Ignacio, y recordaba que perfectos absolutamente ninguno en este planeta Tierra y que todo ha sido una carrera de entrenamiento, que hemos aprendido con cada paso que hemos dado, acertado o no acertado. Y allí yo me detenía a pensar en esas personas que de pronto nos falta aún por construir, pero que también es cierto que nos hemos encontrado con personas que no tienen un entrenamiento. Entonces, digamos que cómo afecta
el que no haya un líder preparado o que no haya un líder que acompaña, independiente del mando, a ese proceso de la vida o a esa carrera de la vida como están dentro de esta institución? ¿Cómo lo afecta? Pues total porque pues es una compañía, es una misión, ¿sí? Uno va a hacer una misión y si tiene un líder que no sea integral, pues la misión no va a ser integral. Puede que se logre el resultado, pero vamos a viajar muy maltratados. Entonces la idea aquí es que precisamente mi tarea durante todo este tiempo en el ejército ha sido trabajar el tema del coaching, de que lo conozcan qué es el coaching y en qué momento lo podemos utilizar con uno mismo, con la familia, con la entidad, con el país y con el universo. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, que, que esos líderes conozcan el modelo, que vean y se centren en el ser. Ahora, si hablamos de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, la inteligencia humana, todas las inteligencias nos llevan a que tenemos que desarrollar la parte del ser, porque mañana vamos a tener al lado es un android, es un robot y no vamos a tener esa oportunidad que tenemos como hoy de conversar. Totalmente de acuerdo contigo y acabo de recordar al inicio en tu perfil veía que tenías también estudios en inteligencia artificial, ¿no? Qué pesar que hoy no podemos hablar tantas cosas porque tienes mucho que enseñarnos. Ramón Ignacio, ¿cómo ves tú, o más bien, cuál ves tú que es una de las principales resistencias que encuentras en el liderazgo? ¿Y cómo has podido tú acompañar para que se pueda visualizar ese bloqueo que se puede llegar a tener como líderes? Sí, yo creo que nos quedamos en el pasado, nos quedamos con unos modelos viejos, nos quedamos con una literatura antigua, nos quedamos con pensamientos que nos sirven como un retrovisor, como punto de referencia, más no para estar manejando donde debemos tener la visión hacia el futuro. Yo creo que el éxito de mi vida ha sido siempre mirar al futuro, siempre, y hay una parte donde dice que el soldado va a paso lento, pero con mirada lejana y futura. Y así es el coaching te da a ti una visión, el líder debe tener una visión. Y hoy en día los líderes que se han quedado con esos conocimientos viejos, pues le toca estar tomando cursos continuos de conocimiento, así como tú decías de la inteligencia artificial. Yo hice en la escuela de guerra superioridad cognitiva asistida con inteligencia artificial y eso suena, pues primero que estoy en la escuela de guerra, pues ya suena guerra, porque pues así se llama la escuela de estudios superiores, pero cuando hablamos de superioridad cognitiva, estamos aplicando al talento humano, estamos aplicándola a la comunicación estratégica, es decir, en una empresa hoy en día en Colombia podemos decir que la comunicación puede ser la misma comunicación, pero hablándole a la región Caribe, costeña, a la región Paisa, a la región cundiboyacense, a la región del Pacífico, a la región del Valle, a la región del Huila, a la región del Pacífico, es decir, a todo universal. Entonces, una comunicación es el mismo comunicado, pero con un lenguaje de acuerdo a cada eso. Eso ya es importante que la inteligencia artificial nos lo da. La inteligencia artificial también te puede dar el tema de analizar los costos y los presupuestos de una compañía, es decir, aplicarla a juegos de guerra, a lo que tú quieras. Lo importante es utilizar esta herramienta. Entonces, una persona que se ha quedado con un liderazgo clásico, que yo no digo que no, porque yo vengo de un liderazgo clásico de John Maxwell, yo creo que es el señor que más libros ha escrito en liderazgo y los tengo todos y me los he leído todos, el líder 360 grados, todos los que tú quieras, pero no es por lo que uno lee, sino por el fundamento que tenemos para poder tener un lenguaje más sencillo y claro y con visión de futuro. Entonces yo creo que el liderazgo, como el coaching, tenemos que estar viendo cada vez una mirada diferente. Ahora tenemos que mirar todas las profesiones a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo me adapto yo como líder a la inteligencia artificial para no verla como una amenaza, sino verlo como una ayuda? Yo ahora que te escucho hablar de inteligencia artificial y creo que es una pregunta que nos hemos hecho un sinnúmero de veces todos nosotros, es, chanfle, ¿será que la inteligencia artificial va a reemplazarnos en todas las tareas? Y allí me voy a detener en una pregunta específica. ¿Qué crees tú que la inteligencia artificial jamás podrá reemplazar en la humanidad? Pues yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que hay que utilizar. No podrá tener conciencia como el ser humano, no la podrá tener. Y es una herramienta como cuando nació la imprenta, cuando nació el motor a vapor, como cuando amanece el computador.
todos han sido, ¿no? El ser humano ha sido resiliente y se ha recompuesto de todo eso. Y la inteligencia artificial va a ser lo mismo. Se hablan de los cargos que dejan de ser, pero es que no miramos los cargos que van a ser. Y lo que pasa es que tenemos que prepararnos. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde las redes sociales nos han quitado el tema de ser unas personas que estemos eh, constantemente inquietándonos y preguntándonos y estar leyendo. Por ejemplo, la gente no lee, entonces mete un libro en la inteligencia artificial, se lo resume, pero no hay como gozarse cada centímetro de lo que dice. Entonces vamos a ser unas personas que no tenemos unos constructos que nos ayuden pues a salir adelante. Entonces la inteligencia emocional en un computador, el olor, ¿sí? Ya dicen que el computador, que a través de la inteligencia artificial en la comida puede saber temperaturas y olores, sí, claro que sí, habrá forma de saberlo, pero yo creo que el ser humano en su infinita misericordia de Dios y en creador de un universo, creadores de vida, pues somos un milagro y el ser humano siempre tendrá que estar ahí. Lo que debemos preocuparnos es por la ética, como lo utilizamos, porque queremos hoy en día publicar un libro y lo publicamos y resulta que todo está hecho con inteligencia artificial, donde realmente pues no lo hice yo, sino lo hizo fue una herramienta. Toca estar revisando lo que se hace porque comete muchos errores, sobre todo en el campo de la medicina, al reanalizar, es decir, el médico tiene que validar. El otro día analizaba unos balances con inteligencia artificial y me llamaban y me decían a mí, mire lo que hizo la inteligencia artificial, usted que entiende de finanzas, ¿cómo lo ve? Entonces uno entra a analizar si es por ahí o no es, o está muy sesgado. Entonces ya empieza a ver que la inteligencia artificial es pura matemática, pura estadística, puras inferencias y puro análisis de datos. Eso es básicamente la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo contigo y hablabas de que habrían muchas cosas que nos podría llegar a reemplazar, pero no en el amor. Voy a ponerlo en este contexto, en el amor, en la resiliencia, en esos, en esas esencias que nos da la creación o la humanidad como tal. Ramón Ignacio, en algunos momentos, recordando una entrevista que tuve aquí hace un par de semanas, había una de mis invitadas en donde hablaba que durante el proceso de su vida había visto cómo en su momento inicial de la vida veía como la jerarquía tenía como el mando para tomar decisiones, no se tenía tan en cuenta el equipo. Hablaba de cómo ella veía que en tiempos antiguos, durante la jerarquía, eran los que tenían la decisión y los que decían tú subes, tú bajas, tú cambias. Y hoy lo enlazaba un poco a la temática o a esa importancia de cómo nosotros debemos trabajar en equipo a pesar de estar en una institución que tiene rangos jerárquicos. Entonces ahí me queda la duda de cómo podemos nosotros tomar como ejemplo esta institución y a pesar de la jerarquía poder trabajar en equipo. Claro, lo que pasa es que hay un tema que yo lo veo y es el plan carrera. El plan carrera te define a ti dónde estás y a dónde quieres llegar. En el caso de las fuerzas militares es un soldado y pasar a soldado profesional. Pero si quiere puede pasar a suboficial, cabo tercero, cabo segundo, cabo primero, sargento primero, sargento segundo, llegar hasta sargento mayor de comando, como dentro de diferentes capas, ¿no? De una parte administrativa, operativa y gerencial. Y la otra, pues los oficiales de un cadete, un alférez, un subteniente, teniente, un capitán, un mayor, un teniente coronel, coronel general, mayor general, bueno. Entonces yo creo que aquí el tema es primero que cada uno de ellos tiene una capacitación y un entrenamiento. Ya tú vas tranquila, porque cuando ves que hay un capitán, que hay un mayor, que hay un coronel, que hay un general, tú estás tranquila porque sabe las capacidades que esa persona tiene. Entonces aquí hay una cosa que es la confianza muy importante. El empoderamiento, ¿sí? Si tú trabajas con un equipo altamente capacitado, con un equipo con unas habilidades que tú las conoces muy bien como líder y tienes un buen manejo, pues, de empoderamiento de todos, pues tú trabajas tranquilo porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por eso es que todo funciona como un relojito en el ejército, o en la policía, o en la Fuerza Aeroespacial, en la Armada, cualquiera, porque hay una disciplina y hay una categoría, o sea, hay unas estructuras muy bien definidas, cosa que en una empresa, pues
llega usted con unas habilidades X, Y y Z que, que marcan una diferencia en la organización fuertemente. Entonces tú eres en tecnología, tú eres en derecho, tú eres en contabilidad, pero que ser holístico y tener todo eso, que es lo que nos hacen otros como coach, tener de todo un poquito y manejar todo eso, porque nos centramos en el ser, como un ser humano. Y el ser humano comienza a dar mucho más en la medida que le damos confianza, que le damos los empoderamos y confiamos, porque es que él sabe hacer su trabajo. Mi secretaria sabe hacer el trabajo. Mi representante de ventas sabe hacer eso. Mi abogado sabe eso. Entonces yo ando tranquilo porque ando con un buen equipo de trabajo, consolidado, con sapiencia, con conocimiento. Entonces uno cree en él, lo forma, lo ayuda a formar. Y el coaching es eso. Yo lo hago mucho como asesor, como consultor. Pues el coach no es ni asesor ni consultor, pero tomo otros roles en donde intervengo con una caja de herramientas que me ha dado el coaching y veo como a ver con cuál saco el tornillo mejor o con cuál martillo mejor. ¿Sí? Puedo hacerlo con un alicate, pero para eso está el martillo, pero hay martillo de bola, hay otro martillo de pata de cabra, hay diferentes martillos. Entonces el tema es conocer las herramientas para utilizarlas en un momento determinado. Excelente. Pensando y retomando el tema de la resiliencia y con lo que tú nos hablabas ahora de la confianza, porque resaltaste la confianza, o sea, estamos tan confiados que yo me devolvía a nuestra infancia, estamos tan confiados en nuestro padre y en nuestra madre que podemos ir a ciegas sabiendo que ese es nuestro respaldo, pero seguramente nuestro padre y nuestra madre, y hablemos de nuestra madre patria, viene reformada o viene restaurada de mucha resiliencia. Entonces, pensando en esa resiliencia, Ramón Ignacio, ¿qué crees tú que significa liderar allí en la institución desde el servicio? Claro, es que primero es una vocación, ¿sí? Cuando uno está en un oficio religioso, el padre dice por la intención. Cuando uno se va a casar, tiene la intención. Cuando uno va a montar una empresa, tiene la intención. Entonces uno siempre anda con intención, ¿sí? Con la intención de ir a bailar, con la intención de trabajar, con la intención de hacer deporte, de adelgazar, de estudiar. Lo más importante es la intención. Si la persona tiene esa intención y es un entorno tan exigente, pues te cuento que yo soy feliz logrando un resultado y tener un reconocimiento y hacerlo más por el país. O sea, hay algo mucho más grande. Tengo una serie de historias que no puedo contarte acá porque pues son de mi trabajo diario en el ejército, pero hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que es ver a una persona, ahorita por ejemplo está el correo de la gratitud que es para los soldados, es donde las personas civiles escriben una carta de gratitud al soldado y el día de Navidad o de Año Nuevo se le entrega a cada soldado una carta de escribir una persona X en donde tiene un mensaje y se le agradece porque está cuidando el territorio de nuestro país mientras que nosotros estamos disfrutando de una cena navideña, de unas velitas, de estar con la familia, que todos reunidos y que nadie falte en donde falta uno. Y eso es la patria, es servir, es sentirse uno útil, es sentir que estamos haciendo algo por el país. Y eso que la gente ha perdido, que la gente no quiere prestar el servicio, que la gente no quiere apoyar, si lo conociera, le cuento que llenaría de tanta satisfacción nuestra vida, que es lo que me ha pasado a mí después de tanto tiempo de mi vida ya transcurrida y hoy en día, después de haberme retirado de una entidad financiera, trabajar con un ejército, mi ejército nacional, en donde la camiseta no la tengo puesta, sino tatuada con amor, con cariño, con respeto, con dignidad, y eso hace que las cosas sucedan de una manera diferente. Y es el amor, la palabra transformadora, el amor, la compasión, el sentir por el otro, el ayudar al otro. Ay, Juan, ay, Ramón Ignacio, me hiciste, como dirían Paro Grisales, erizar y tocaste realmente una fibra muy, muy profunda en mi ser en este momento, sobre todo en esta época navideña. Así es. Ramón Ignacio, en este momento y con las personas que de pronto conocen ya un poco más acerca de lo que es un reservista, acerca de lo que se hace a través de un coach en una institución aparentemente rígida,
y donde saben de esa adherencia que tú nos has enseñado, porque yo he aprendido hoy de ti. ¿Qué mensaje le dejarías tú a esos líderes, a esos futuros servidores de la patria que quisieran liderar desde la resiliencia y desde el corazón? Sí, yo creo que hay que entrenar el creer, paciencia, porque eh, queremos ver la semilla germinada y no, esto es un proceso. Disciplina, la disciplina es básica. eh, Salir a entrenar todos los días, tener constancia, foco y lo más importante, mirar al ser humano con su fragilidad, porque es que somos humanos, somos muy humanos y así nos vean con un uniforme y nos vean fuerte y con entrenamiento y que es inhumano y todo eso, no, no. Creo que para una persona que sale a hacer una campaña para llegar a una persona a estar en la selva de supervivencia, tiene un entrenamiento fuerte. Lo que pasa es que no conocemos la institución, no conocemos a dónde hemos llegado con esa persona, pero si conocieran el ejército, conocieran la policía, cada uno, yo tuve la oportunidad en el sector financiero de conocer la policía, el ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada y el Grupo GC y conocer todo lo que son las fuerzas militares. Todo, conozco las empresas, cada una de ellas con lo que hacen, con sus capacidades y las personas conocieran esto, ¿sabe qué? Admiración y respeto. Ver un soldado, un lancero, ver un paracaidista, ver un ingeniero, ver, o sea, infante, o sea, lo que tú quieras, no o sea, es impresionante que no hayan tenido esa oportunidad de ver allá, como ver un estudio de un religioso, de un monje, de un gurú. Es decir, cuando uno tiene esa oportunidad de ver lo que no hay, es donde se ocurren los milagros. Y yo veo los milagros y esta vida mía me ha dado una vuelta después de haber trabajado tanto tiempo en una entidad financiera y con éxito porque me fue muy bien y salí muy bien. Y hoy en día poder estar dando ese acompañamiento a nuestras fuerzas militares a través del coaching y del liderazgo y gracias a conocer personas que me llevaron a este mundo del coaching ontológico o del ser y sobre todo pues que yo hablo de Maturana y hablo de Chavarría y los libros y Sandra Rosso, por ejemplo, que con sus libros cada uno los tengo y los leo y los releo y los vuelvo a mirar y ha sido el fundamento para lograr tener la disposición que tengo hoy. Entonces yo creo que les invito a las personas a eso, a creer, a tener paciencia, disciplina, constancia, foco en el individuo, en el ser, empoderarse y creer y estar entrenado. Si no entrenamos, pues no sabemos, hay que entrenar para tener fortaleza y para el día que, como dicen, que entrenamos tanto que cuando sea la batalla, pues eso va a parecer una fiesta. Excelente mensaje. El día que llegue la batalla parecerá una fiesta. Con eso quiero comenzar el cierre de este programa recordando algo que a mí me enseñaron al igual que a ti, Ramón Ignacio, de la misma escuela, en donde nos hablaban de la importancia de respetar el observador de cada uno, ¿no? Y sobre todo de pararnos al otro lado y poder ver desde esos lentes que ven esas otras personas. Y de verdad que a mí me has inspirado un montón, sobre todo en esta época en donde realmente nosotros podamos pensar que hay personas que están dándolo todo por nosotros, que hay personas que nos están representando, que nos están cuidando, que están faltando en casa, que no todos los días tienen la misma fuerza, que no todos los días tienen la misma fe y aún así continúan. Y con esto, Ramón Ignacio, hemos llegado a mi última pregunta. No se escapa ninguno de los que viene a este diario de un líder. Si el día Dime. de hoy te dijeran, Ramón Ignacio, tú debes entregar tu legado, todo lo que has construido el día de hoy, pero afortunado o desafortunadamente no puedes elegir a quién. Sencillamente me lo entregas que yo lo voy a asignar. ¿Qué le dirías a esa persona desconocida que te mantenga a través de todas las generaciones que pueda? Bueno, pues yo, la parte humana, yo creo que como vamos, la parte humana, el sentir, el ser, la conciencia, la moral, los valores, yo creo que eso no se negocia. Una persona buena, yo creo que toda mi vida he sido buena persona. Mi mamá era buena persona, mi papá también, a través de la música, a través de mi mamá, de una mujer de hogar, de unos hermanos que a cada uno, de mi hijo que es mi amigo, mi compañero,
mi profesor, porque eso hago yo. Yo creo que a la juventud les hablo de eso. Y yo creo que lo que no se puede negociar y que le diría que lo cuiden como cuando la guerra del fuego, que andaban cuidando el fuego y lo entregaban a la posta, yo creo que es eso, que no perdamos la sensibilidad. Y la mujer, yo soy un tipo, me considero muy feminista, le doy voz a la mujer. La mujer me parece muy importante. Yo tenía una jefe que me decía, Ramón Ignacio, en una evaluación 360 grados, me decía, es que yo tengo para ti una debilidad, es que tú vienes y todo me lo preguntas a mí. Yo veo que hay mucha debilidad y como un poco de poco creer en lo que tú haces, como mucha inseguridad. Entonces yo le decía, pues que le agradecía lo que me comentaba, pero la realidad era que yo, como era una jefe mujer, yo le preguntaba a ella era porque a ver cuál era el observador de ella cómo lo veía la decisión que iba a tomar. Y me parecía muy importante porque casi siempre acataba lo que ella me decía y lo tenía en cuenta. Entonces lo que tú hablas del otro observador, de tener en cuenta al otro, el respeto al otro, no ha sido fácil desinstalar esa creencia antigua, esa creencia vieja, que es lo que le digo a las personas hoy en día, qué creencia tiene, revalúela con una nueva lente, limpie los lentes, mire, y es lo que invito a todas las personas que nos están viendo, escuchando, es a volver a mirar, a tener una mirada de compasión, de amor y creer y reconocer que cada uno tiene unas virtudes y empoderarlo y resaltárselas y que esas brillen y que salga lo mejor de cada uno en nuestro corazón. Qué lindo, Ramón. Ramón Ignacio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por habernos dejado muchas huellas a través de esta conversación poderosa. Te agradezco por haber aceptado y les agradezco a cada uno de ustedes por haberse unido una vez más a un episodio de Diario de un Líder en historias que dejan huella. Bueno, muchas gracias a ti, gracias a Iconex, a Sandrita Rosso, que siempre ha creído en mí y eso para mí ha sido una gran motivación y siempre llevo a Iconex y a la Asociación Colombiana de Coaching Ontológico Profesional en mi corazón y soy el embajador número 1 del coaching ontológico en nuestras fuerzas militares. Muchas Muchas gracias. gracias, Ramón.